Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido bastante soleada, pero fresca en la capital cubana. Así que voy a aprovechar y abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de mayo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de un alimento básico, el pan, y cómo ha vuelto a convertirse en estos tiempos de crisis en la obsesión diaria para muchos cubanos. En un segundo momento comentaré el diario oficialista Granma ha restablecido una nota sobre un consejo de ministros que había desaparecido misteriosamente de sus páginas y ya contaré algunos detalles y especulaciones sobre esta censura. Y por último, parece que hay 10 casos confirmados de COVID-19 en La Habana tras una fiesta religiosa. También les daré algunos detalles. Y claro está, recordaré otra vez el lema, la consigna, el eslogan prácticamente de este programa en las últimas semanas de quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que desde diciembre de 2018 comparto junto a ustedes en la mañana, recién colado, breve, amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, también como es tradición en este programa, les invito a que amplíen muchos de estos temas y la gran mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Y dicho esto, me voy con el primer tema que ya les avisaba, está relacionado con un alimento básico, el pan. Somos una cultura, una tradición culinaria muy familiarizada o muy atada al consumo de pan, e incluso en muchas casas cubanas junto al plato de comida o del almuerzo también se consume un trozo de pan. Ahora bien, yo recuerdo cuando comenzó la crisis de los años 90, una crisis que, como saben, pues fue bautizada con el eufemismo oficial de periodo especial. Una de las primeras señales de lo que venía fueron los problemas con el pan. Antes de ese momento, antes de los años 90, el pan era prácticamente liberado en Cuba, se podía pasar por cualquier panadería y comprar un trozo. Estoy hablando de esos años 80 en que el subsidio soviético sostenía la economía de la isla, pero ya con la medida que se fueron acercando los años 90, una de las primeras señales de la crisis fue que el pan volvió a estar racionado, era obligatorio comprarlo, las familias tenían que comprarlo en una panadería en específico mostrando la libreta de racionamiento. Y así ha sido desde entonces. Lo que pasa es que a inicios de este siglo, cuando también llegó un poco de bonanza económica debido al subsidio venezolano y a ciertas pequeñas reformas económicas, el pan volvió a ser un producto que, además de por el racionamiento, se podía comprar en muchos negocios privados. Era común en los barrios escuchar el pregón de pan, panadero, y muchas familias dejaron de comprar el pan de la libreta, el pan racionado, para comer un pan de más calidad que compraban en pesos convertibles. Bueno, pues estamos volviendo a los oscuros tiempos del pan, tal y como lo recordábamos del periodo especial o la crisis de los años 90. Ahora mismo en mi barrio, por ejemplo, muchos de los vecinos que llevaban años sin ir a buscar el pan del racionamiento, bueno, ahora están aglomerados todos los días, temprano en la mañana, frente al local de las calles Hidalgo y Lombillo para poder comprar el trozo de pan que les dan por el mercado racionado. Así que estamos volviendo a aquellos años en que algunos productos, como por ejemplo el arroz, el pollo, la leche, el pan y el aceite vegetal, los jabones para bañarse, están prácticamente desapareciendo de los estantes liberados de cualquier manera de consumo que no sea a través del férreo racionamiento o de la bolsa negra y mercado negro, que ya lo saben. Así que si alguien pudiera definir esto, yo creo que sin pan no hay país. Se saben la frase de sin azúcar no hay país. Bueno, yo creo que eso en realidad, ese lugar le corresponde al pan en esta isla, de manera que cuando hay una dificultad
con este producto básico, pues el temor, las aprehensiones, la ansiedad se extienden por todos lados, porque la gente siente que si le quitan el pan, le están quitando algo que necesitan cada día, algo básico, algo inseparable de los desayunos y de las comidas. Y esa es la situación actual. El pan ha vuelto a ser el producto de las obsesiones y de los miedos de muchos cubanos. Y bien, con esto me voy a dar otro sorbito de café para pasar al segundo tema. Revuelvo, se ha enfriado un poco. Bien, después de este segundo sorbito, les cuento que el periódico oficial Granma, el órgano del Partido Comunista, ayer pues ha vivido unos momentos de muchas críticas y de reclamos de parte de los lectores porque se había retirado de sus páginas una nota que inicialmente fue publicada como un resumen de un consejo de ministros de emergencia, en el que se tomaron ciertas medidas y se anunciaron ciertas medidas económicas, y la nota fue publicada, posteriormente retirada, lo cual destapó las especulaciones. Se especulaba mucho sobre posibles divergencias en la cúpula del poder cubana, quizás una tendencia más ortodoxa, otras más reformistas, que habían quitado la nota por algunas alusiones que tenía al sector privado. Incluso la periodista que firmaba el texto fue emplazada públicamente en la red social Facebook, y los lectores le preguntaron qué había ocurrido con su artículo, que había sido retirado de las páginas del periódico oficial Granma. Todo esto es muy interesante porque recuerden, como decía una amiga mía, que para leer Granma usted no tiene que saber gramática, sino grammática. Y es que incluso las ausencias, los textos censurados, las omisiones en Granma pues se deben leer como información. Entonces, cuando la periodista fue emplazada y se le preguntó qué había ocurrido, ella habló de que faltaba un dato importante y esperanzador, que la nota había sido retirada porque le faltaba un dato importante y esperanzador. Esas fueron sus palabras textuales. Sin embargo, horas después, el texto fue restablecido, pero ya no tenía ningún añadido, más bien tenía un par de frases censuradas. ¿Cuáles eran esas frases? Algunas dichas por el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, sobre el tema de las inversiones extranjeras. Decía Gil Fernández que no comenzarán nuevas inversiones y se paralizarán temporalmente las que están en fase inicial de ejecución. Esa fue una de las frases que fue censurada, a la que se le aplicaron las tijeras después cuando el texto volvió a ser publicado. Y también, bueno, Gil Fernández hablaba de que el impacto económico que iba a tener toda esta crisis del coronavirus iba a impactar sobre la alimentación de la población y había que absorber ese impacto con el menor costo posible. Fíjense las frases que fueron censuradas. Ahora, ¿por qué se sacaron estas declaraciones del ministro del texto final que quedó publicado en Granma? Esa es la gran pregunta. Pero parece ser que hay una tendencia en el oficialismo cubano en estas circunstancias de no preocupar, no generar alarma, no ser pesimista, no hablar directamente de la envergadura y el calado de la crisis que estamos viviendo y que se nos viene encima. Prefieren maquillar, edulcorar, pintar con tonos triunfalistas lo que estamos viviendo, en lugar de hacer una radiografía desde el realismo sobre la situación a la que está abocada todo el país, especialmente en el tema de la alimentación y el suministro de productos básicos. Así que ya saben, Granma sacó la nota, después fue retirada, estuvo varias horas despublicada, podríamos decir. La periodista dijo que le faltaba un dato esperanzador, pero cuando regresó el artículo a las páginas del órgano oficial del Partido Comunista, ya le habían pasado las tijeras, y las tijeras habían sido dadas justamente en las frases que al oficialismo le parece que no generan esperanza ni optimismo. Y bien, me voy al tercer tema, el último de hoy, que tiene que ver justamente con un incidente que ocurrió en La Habana
donde se han acumulado 10 casos confirmados por COVID-19 en una zona de San Miguel del Padrón. La mayoría de estas personas están involucradas con una fiesta religiosa que ocurrió allí en San Miguel del Padrón y que parece haber sido un foco de contagio importante que ha disparado los números en La Habana. Hay 10 casos confirmados vinculados a esta fiesta religiosa. Así que bueno, con esta incidencia, con ya 69 vidas perdidas por coronavirus, al menos en las cifras oficiales, hasta la jornada de ayer, bueno, pues con esto vale la pena reiterar la incitación, la convocatoria, el lema prácticamente de esta ventana 14 en los últimos días. Quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Hasta mañana, muchas gracias.